Lo que viene a continuación es muy delicado, te pido mente abierta hasta el final, porque dentro de esta información está uno de los secretos más profundos de la Cábala, el secreto que te puede ayudar a entender una de las fuerzas ocultas que el Ein Sof tiene para entrenarnos en el saber recibir el Or o la luz primordial, para que nos ayude a tener y ser todo lo que deseamos, todo aquello que nuestra alma divina desea ser. Interinclusión, aumentando el nivel de conciencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el tema de este video y este es un tema que yo estaba deseando hablar de esto. Y vamos a tratar 4 puntos aquí. Primero, ¿qué es el bien y el mal en la Cábala? Hablar del concepto del Da'at, que es la conciencia. Tratar los diferentes tipos del mal como Satán y Amalek, Lilith y cuál es la diferencia entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Para empezar, la realidad es dual. Si nosotros definimos el mal como la oscuridad y el bien como la luz, vamos a crear un problema. Entonces, siendo puntual, en la Cábala, luz no quiere decir bien, el mal no quiere decir oscuridad. Para la Cábala se trata de más bien luz oscura, se le llama luz oscura. De modo que la luz en la Cábala no quiere decir solo bien y oscuridad no se refiere solo al mal. Estamos hablando de la luz como Or, como energía, y siempre que hablamos de Or estamos hablando de la posibilidad de que la luz entre en equilibrio y el mal es el bien en posición incorrecta, porque todo es energía. Entonces cuando colocamos la energía en posición incorrecta sucede el mal, y esto es porque para la Cábala el mal es en realidad una luz oscura que se debe revelar bien, es decir, una luz que todavía no sabemos posicionarla bien. De modo que el bien para la Cábala representa la unión y el mal representa la división. Y vamos a decir que el mal surge cuando la división crea separación y conflicto, no cuando se utiliza para ordenar o conceptualizar, es decir, la dualidad, la división en el servicio del bien se tiene que usar para ordenar o conceptualizar, como en el caso de la Sefirá de Binah. Segundo punto es que la división debe ser positiva cuando uno organiza y estructura, sin embargo se puede convertir negativa cuando busca imponerse una parte sobre otra, es decir, una vez que vemos la dualidad, un segmento, un fragmento se quiere imponer ante otro fragmento, generando conflicto y por supuesto fragmentación, valga la redundancia. Entonces la división es buena cuando la operamos para mantener la realidad y crear unión, y es mala cuando la usamos para separar y crear conflicto. Tercer punto, no toda división genera conflicto, puede servir para clarificar conceptos. Cuarto punto, en la Cábala la división se utiliza para organizar y comprender la realidad. Y aquí entrando con lo que es el Satán para la Cábala, que se representa por la serpiente o el Nahash, que primero ataca a Eva, que Eva es el símbolo de Binah, porque Binah es el entendimiento, y el entendimiento es vulnerable cuando está separada de la Jogma, de la sabiduría. La serpiente entonces aprovecha la división entre Binah y Jogma. Sí, esto es muy importante, y lo que hace es desestabilizar a la Binah en su búsqueda de la verdad, porque la Binah anda buscando la verdad. Entonces cuando Jogma y Binah no están copulando, no están oscilando, entonces es cuando la serpiente ataca a Eva, cuando Eva está desequilibrada, y la parte desequilibrada de Eva se llama Lilith, o la parte oscura de Eva se llama Lilith. Y el Da'at, que es la conciencia, el entendimiento de la realidad, esta es la Sefirá oculta en el árbol de la vida, el Da'at. Entonces sucede lo que sucede, la serpiente ataca a Eva. Y ahora, ¿quién es la serpiente? La serpiente es la parte oscura de Adán, que es la parte oscura de la Jogma. Entonces la parte oscura de la Jogma ataca a la parte oscura de la Binah. Y esto solo pasa cuando la Sefirá de Binah y la Sefirá de Jogma no están copulando. Y aquí viene a continuación algo que es muy delicado. Te pido mente abierta hasta el final, porque dentro de esta información está uno de los secretos más profundos de la Cábala, el secreto que te puede ayudar a entender una de las fuerzas ocultas que el Ein Sof tiene para entrenarnos en el saber recibir ese Or, luz primordial, para que esta luz nos haga vivir de forma armoniosa y plena con todo nuestro potencial. Y esto es más poderoso que la ley de la atracción. La ley de la atracción no a todos les funciona, tiene que funcionar bajo ciertos preceptos, pero más adelante vamos a entender por qué. Y aquí lo que quiero decir es que Dios creó tanto al bien como al mal. Dios no solo permite el mal, sino que lo inserta en el sistema con un propósito. Aunque esta idea de lo que he dicho puede chocar con nociones
religiosas como el cristianismo, donde Dios lucha siempre contra el mal. Muchas personas se van a asustar de esto que acabo de decir, pero les suplico que mantengan la mente abierta y que se queden con esto, porque Dios no solo permite el mal, sino que lo inserta en el sistema con un propósito. Y el propósito es un propósito muy elevado. Dios no lucha contra el mal, contra Satán. Si Dios tuviera que luchar contra Satán, sería que Dios no puede erradicar el mal de este mundo. Suena contradictorio, contraintuitivo. ¿Cómo puede un Dios no ser tan fuerte que siempre está luchando y luchando y no puede vencer el mal? Señores, el infinito está infinitamente en todos lados. Es el concepto de omnipresente. Del infinito, está en todos lados, es omnipotente y omnisciente, que quiere decir que todo lo puede y todo lo sabe. Entonces Dios todo lo sabe y que está en todos lados y que todo lo puede. Así que en realidad creó al Satán, creó el mal con un propósito. Y antes de que les dé el soponcio, dejen que les diga el propósito oculto. Y es que el infinito creó el mal al Satán para que éste no nos desviara, desviándonos. ¿Cómo es eso? A ver, explícalo. Así que el Satán nos quiere desviar con el propósito de que no nos desviemos, porque el mal nos indica la dirección del bien. La sombra nos da información de dónde está la luz. Así es que Dios creó el mal, Dios creó el Satán para entrenarnos en la evolución. Y para entender esto más completo, entramos al segundo concepto de este video, que es el Da'at. El concepto de Da'at en el árbol del conocimiento representa tanto el conocimiento como la conciencia, indicando una comprensión más profunda que simplemente recibir información. Es más que eso. Se puede decir que el Da'at es la reconciliación de la paradoja entre los opuestos, porque este mundo es dual, es decir, la conciencia de unión a partir de la dualidad. La dualidad en este contexto impide ver la interinclusión. Acuérdense que este canal se llama Interinclusión, es decir, interinclusión es cómo el bien y el mal están interrelacionados y pueden cambiar según el contexto. Interinclusión es que reconocemos también la divinidad en el otro. Interinclusión quiere decir también que dentro de lo femenino reconocemos que hay una parte masculina y dentro de lo masculino reconocemos que hay una parte femenina. Y acuérdense que femenino y masculino no tienen nada que ver con el género hombre y mujer para la Cábala. Femenino y masculino tienen que ver con fuerzas y energías cosmogónicas de expansión y de restricción. Y aquí no existe el bien y el mal absolutos, como lo mencioné antes, ya que el infinito, el Ein Sof, contiene todas las posibilidades, tanto buenas como malas, y la realidad está llena de matices y transiciones y conceptos como la justicia que no pueden ser absolutos. Y entramos a los diferentes tipos del mal: Satán, Amalek, Lilith. Y aquí en la Cábala el ser humano se encuentra en un estado intermedio, es lo primero que debemos de entender, que se llaman los Beinonim, entre el justo total, que es el Tzadik, y el malvado total, que es el Rasha. Y entonces nos preguntamos cómo el mal sigue siendo operativo en el sistema y cómo se llama eso. Bueno, en la Cábala, estos conceptos en la Cábala se llaman Yetzer Atov, tendencia al bien, y Yetzer Hara, tendencia al mal. Y entonces Amalek en la Cábala representa la pérdida total del sentido y conciencia. Es un estado ya de nihilismo extremo, donde la vida y la realidad no tienen propósito alguno. Amalek es una fuerza destructora que actúa ya sin razón, buscando la destrucción por la destrucción misma y desconectando a la persona de toda espiritualidad y significado. Y Amalek aparece cuando se crea el universo material. Este es el último de la última Hei del nombre del tetragrama Yud Hei Vav Hei. Y Amalek mantiene un hilo de luz sutil con la divinidad cuando, después de 3 veces, no responde ante el llamado al retorno, se aniquila a sí mismo. Y a diferencia de Satán, que el Satán pone obstáculos para que los superemos, Amalek busca aniquilar cualquier vestigio de conciencia y esperanza. Amalek será destruido al final de los tiempos, según las profecías. Entonces Amalek se autodestruye. Y el infinito tuvo que crear a Amalek porque indudablemente no le quedaba alternativa para crear la existencia de los límites. Y entramos ya al árbol del conocimiento del bien y del mal. En la Cábala el concepto de interinclusión establece que detrás del bien hay un mal oculto y viceversa. El objetivo es transformar todo en bien y se logra mediante la elevación del Da'at, de la conciencia. Cuando la Jomá, que es la sabiduría, y la Binah, que es el entendimiento, se unen
plenamente a través del Da'at, este proceso culmina en la Sefirá de Keter, es decir, si Binah y Jomá copulan, suben y se convierten en Da'at. Da'at sería como el hijo, pero a la vez el Da'at en constante copulación de Jomá y Binah sube a Keter, entonces en realidad Da'at se convierte en Keter y es la máxima expresión de la unión de los tres aspectos. Quiere decir que el árbol del conocimiento del bien y del mal son todas las Sefirot inferiores hasta Da'at, y el árbol de la vida, que en realidad es el árbol de la vida eterna y más aún es el árbol de las vidas eternas, es todo el árbol de las 10 dimensiones. Entonces cuando les pregunten cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal, es el árbol hasta Da'at, y cuál es el árbol de la vida eterna, es todo el árbol. En la Cábala se subraya la importancia de una espiritualidad preventiva, y esto es entender el árbol del conocimiento del mal, es decir, conocerse en las dimensiones inferiores hasta el Da'at, que se eleva, que en realidad cuando elevamos la conciencia de Da'at a Keter ya estamos en todo el árbol, y entonces este es un secreto, es decir, cuando trabajamos el árbol del conocimiento del bien y del mal, alcanzamos la vida eterna, que es el árbol de la vida eterna. Y entonces la espiritualidad preventiva es la que nos inspira, la que nos incita a mantenernos vigilantes y motivados incluso cuando todo parece ir bien, es decir, entrenarnos no solamente en el mal, sino entrenarnos en el bien. Deberíamos aprender a entrenarnos en el bien, porque este es un entrenamiento muy potente y muy suave. En el mal puede esconderse detrás del mal bien, y aquí es que cuando fomentamos la complacencia y la desidia, debilitando la voluntad y la motivación, el mal se esconde detrás del bien, porque detrás del bien, cuando estamos en el bien, nadie se quiere entrenar, entonces hay un mal que se esconde detrás del bien, la desidia, la complacencia, la debilidad de la voluntad y la motivación. ¿Para qué voy a crecer si estoy bien? Ese es el mal oculto en el bien. Por eso es crucial desafiarse y crecer constantemente, incluso en momentos de aparente bienestar, porque uno cae en las zonas de confort, en las zonas de seguridad. Y para la Cábala algo muy importante es que las zonas de seguridad deben de ser zonas de descanso, deben de ser zonas de consolidación y de integración. Esto es crecer cuando todo está bien, y se crece con mucha potencia. Y bueno, haciendo un resumen, el resumen es que el mal es el bien en posición incorrecta. El infinito nos puso el Satán para que nos ayude a crecer, a entrenarnos. El mal moral quiere decir si está bien o está mal, pero el mal o luz oscura es el producto de las limitaciones que debemos superar, y a medida que aumentamos el Da'at, aumentamos mayores niveles de luz, es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal nos lleva al árbol de la vida, al árbol de la vida eterna. Y los secretos es que cuando un Satán me desafía en un punto, puede ser que mi vida haya venido a corregir eso, nada más, y puede ser que Satán me marca en el dedo en la llaga y me hace que constantemente, aparentemente, no pueda superar ese obstáculo. Entonces, si les pasa esto, es que eso se llama el tikkun, cuando aparentemente tú estás trabajando mucho por brincar o superar un obstáculo, y ese obstáculo viene a ti de otra manera, un poco diferente, sutilmente diferente, y se va haciendo más sutil y más sutil. Entonces este es tu tikkun. Y otro secreto es cómo medir, cómo saber si estamos creciendo o cómo saber si nos estamos desviando. Bueno, aquí si estamos creciendo se puede medir a través de la paz interior que tenemos. Si la persona siente dolor, es que se ha desviado, es decir, el dolor nos está desviando, y al final es que nos está desviando con el propósito de que no nos desviemos. Entonces cuando sentimos dolor es un aviso que nos estamos desviando y nos podemos retornar. ¿Ven cómo funciona el Satán? Fácil, porque ¿quién va a querer sentir dolor y dolor? Cuando sientes dolor te quieres mover. Entonces el Satán nos desvía con el propósito de que no nos desviemos, nos intenta desviar. Y para no confundir con esto, tenemos que señalar que las zonas de seguridad no se toman como paz interior, porque dentro de las zonas de seguridad, si las zonas de seguridad tú te agazapas allí y no quieres crecer porque estás muy conforme, eso tarde o temprano va a ser un mal. Entonces el mismo sistema te va a sacar. Acuérdense que el infinito puso al mal en el sistema con el propósito de elevarnos en la conciencia. Bueno, si te ha gustado este video, por favor da like, suscríbete y comparte.
haz preguntas y espero que hayas entendido el punto esencial de este video, porque es uno de los secretos más, yo diría, más útiles que puede alguien tener. Saber que el mal y el bien nos ayudan a entrenarnos para conseguir una vida con más propósito. Cuando tú entiendes eso, tú entiendes que todo lo que tú quieres está allí en el sistema, en la Matrix. Solo debes de descargarlo. ¿Y cómo descargas todo lo que quieres? Ya sean cosas materiales o inmateriales. Tú lo descargas de la Matrix, porque la Matrix o el infinito, todo está evolucionado. Si pudiéramos entender el mundo de la simultaneidad, todos estamos corregidos, pero como tenemos el espacio y el tiempo, entonces tenemos que entrenarnos para descargar el programa actualizado de nosotros cada vez, con todo eso que anhelamos, con todo eso que nuestra alma divina desea, con todas esas cosas benevolentes que el mundo material y el mundo espiritual, que es en realidad uno mismo, todo es espiritual, podemos descargarlo de la Matrix. Y cuando aprendemos que nos están entrenando, entonces nos permitimos crecer con los obstáculos y también cuando estamos bien. Y la ley de la atracción no funciona porque no solamente está en desear y visualizar esas cosas lindas que queremos, el coche, la casa. Si tú visualizas y te la pasas visualizando todo el día, pero no haces ningún trabajo, eso no se va a presentar. ¿Por qué creen que hubo el boom de la ley de la atracción, pero a muchos no les funcionaba? Porque no se quisieron entrenar. Entonces, cuando nosotros observamos la realidad, pensamos algo, creemos algo, hacemos algo, entonces cambiamos la realidad. La realidad empieza a cambiar, nuestra realidad empieza a cambiar desde lo que pensamos, de lo que observamos, lo que visualizamos. Pero si no ponemos acción, entonces la realidad nos va a traer lo que nos merecemos. Por eso del pan de la vergüenza. Me despido por ahora. Shalom.